Nos conectamos con Ginito Costa y con buenas noticias, la verdad, con cosas interesantes que nos da la ciencia. Ginito, muy buenos días. Muy buenos días y son buenas noticias que se están desarrollando en nuestro país y eso nos mantiene muy contentos y es algo muy clave en una enfermedad que es tan común como el cáncer. ¿Sabían ustedes que acá en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y acá con el doctor Kogan están desarrollando un método para prevenir con mucha anticipación y combatir derechamente el cáncer? Y esto se hace con algo que llama la atención, con el oro. Y muchos pueden decir, entonces va a ser carísimo. No, no lo es tanto. Y para saber más detalles de esto, estamos con el doctor, yo ya lo adelantaba, Marcelo Kogan. Doctor, muy buenos días. ¿En qué consiste esta técnica, este desarrollo que se está haciendo en Chile? Orgulloso, por supuesto, de eso, para combatir una enfermedad que es tan común como el cáncer. Bueno, buenos días, Gino. Buenos días a todos. Hola, muy agradecerles buenos días. la oportunidad de poder compartir nuestras investigaciones en la Universidad de Chile. Bueno, básicamente consiste en emplear nanopartículas de oro, partículas muy pequeñas de oro, que por sus propiedades físicas, es decir, por su interacción con la luz, pueden ser visualizadas y también pueden ser calentadas, de manera tal que uno puede detectar una célula tumoral de una manera muy sensible. Es decir, si uno inyecta estas nanopartículas en el organismo y después utiliza un equipo, por ejemplo, de resonancia magnética o de tomografía computada o de fluorescencia, y coloca a un animal o a un paciente en ese equipo, puede detectar pocas células tumorales. Doctor, para entenderlo mejor, yo tengo una pieza oscura. Sí. Y me dicen, Gino, tienes que encontrar el cojín que está sobre la cama. Yo no veo nada. Con esta nueva técnica es como si me pasara la linterna y la encuentro con mayor facilidad. Exacto. ¿Es así? La partícula te permitiría tener una señal mucho más sensible. O sea, es decir, si yo uno la partícula a tu almohada, ilumino, voy a ver con mucha mayor sensibilidad, voy a ser mucho más capaz de detectar esa almohada de una manera mucho más sensible. De esa manera, entonces, podemos detectar pocas células, poquitas células tumorales. Lo importante de decir es que nosotros estamos trabajando en una etapa todavía a nivel de laboratorio. Para poder llegar a pacientes todavía falta mucho tiempo. Esto requiere mucha investigación, requiere muchos años de trabajo, requiere de recursos económicos que hace falta, digamos, obtener para poder llegar a la etapa final, que es poder inyectar en pacientes. Marcelo, Sí. no, primero Cuéntame. felicitaciones por ese trabajo, por esa investigación. Ojalá que llegue lo más pronto posible, digamos, a las personas. Proyectando el uso, digamos, de esto, ¿sería para un poco parar la progresión de un cáncer o para prevenirlo directamente? Claro, la primera instancia es poder detectar. Si tú puedes detectar tempranamente que hay unas pocas células tumorales, entonces, bueno, ahí puedes actuar. Se puede actuar y eliminar esas células tumorales. Perfecto. De manera tal de evitar la progresión de la enfermedad mucho antes de lo que se hace hoy en día. Básicamente, doctor, si mi papá, por ejemplo, tuviera cáncer, yo me podría hacer este examen y me dicen, mira, efectivamente, en 10 años más yo te podría haber detectado este cáncer con los instrumentos que se utilizan hoy. Pero con esta nueva tecnología yo te lo detecto antes y es mucho más fácil combatirlo y no es tan agresivo el tratamiento que vemos como son las radioterapias, las quimioterapias. Claro, bueno, ahí hay un factor. El factor genético es un factor condicionante que podría condicionar la presencia de cáncer en un hijo. No necesariamente esto es de esta manera, pero si uno sabe que su familia, su padre, tuvo cáncer, por ejemplo, como tú comentas, uno podría decir, bueno, me haría un estudio de este tipo, podría ver si es que yo tengo algunas células de este tipo, tumorales, entonces, bueno, podría actuar mucho antes. ¿Marcelo? Cualquier individuo, ¿no? Sí. Sí, buenos días, Andrea Aristegui por acá. ¿En qué etapa se encuentra el desarrollo de esta investigación? Entiendo que ya han hecho algunas pruebas. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que esto efectivamente comience a utilizarse en el tema de diagnóstico y tratamiento? Claro. Mira, en este momento estamos en etapa de laboratorio, es decir, probando en cultivos celulares, después estamos pasando por una etapa de animales, haciendo pruebas en animales, en muestras de biopsias, y todavía no se ha experimentado en pacientes.
ni en personas. Y para esto falta un desarrollo de este tipo desde el día en que uno tiene un resultado experimental interesante. Por lo menos pasan 10 años hasta poder llegar a probar, con suerte, Claro. Que esto funciona en un paciente. Las pruebas clínicas, poder inyectar por primera vez a un paciente, requieren de controles de bioseguridad muy extremos, muy excesivos, ¿no? Que hay que pasar Lógico. por comités de bioética para poder llegar a probarlo en humanos. O sea, estamos hablando de tiempos largos. Lo importante es que estamos haciendo esto en la Universidad de Chile. Estamos trabajando en colaboración también con la Universidad Católica en el marco de nuestro Centro de Enfermedades Crónicas Avanzadas. Y, Para poder avanzar también lo más rápido posible. Exactamente. Sí. Lo Doctor, más tiene rápido preguntas desde el posible. estudio. Marcelo, Sí, sí. adelante. Hola, Ian por aquí. Quería Hola. preguntar a nivel mundial, con la información que ustedes tienen hoy día, ¿la pueden compartir para avanzar más rápidamente en el mundo? Sí, ¿O por es algo supuesto. bien chileno, eso la van a guardar, la van a desarrollar ustedes? ¿Cómo funciona? No, la idea es siempre en ciencias compartir nuestros conocimientos con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo científico. Lo importante, una de las áreas en las cuales nosotros nos dedicamos como un tema muy relevante para Chile es el cáncer gástrico. Sí. Chile es un país que tiene una alta incidencia de cáncer gástrico y esto en colaboración con el doctor Corbalán de la Universidad Católica, nosotros trabajamos en el desarrollo de métodos de diagnóstico y posiblemente también con el doctor Andrew Quest de la Universidad de Chile, también pensando en diseño de métodos para terapia. Es importante aclarar que estamos en fase experimental de laboratorio, pero lo que nos fortalece como grupo es que nosotros aquí en Chile estamos tratando Sí. una problemática de Chile muy relevante para Chile. Gracias. Marcelo, hola, Jaime Coloma por acá. Cuando uno escucha que el tema pasa por el oro, se imagina inmediatamente que es un tratamiento costoso. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo se ocupa? ¿Es oro? Tú hablas de nanopartículas, ¿es costoso, etcétera, etcétera? Perfecto, bueno, mira, todo proviene a partir de, o sea, el método de obtención comienza con sales. Tenemos sales de oro que las reducimos químicamente y las transformamos en partículas, nanopartículas de oro. El método, digamos, las cantidades que se requieren para poder hacer lo que explicamos, detectar y diagnosticar son muy pequeñas. Entonces no representaría en principio un costo muy elevado, ¿no? O sea, pensar que es oro no necesariamente nos lleva a decir que va a ser caro. Doctor, el método. esto cuando se lleve a la práctica, que esperamos sea pronto, yo como persona común y corriente, sin ningún síntoma, es como si yo me fuese a hacer cualquier examen de sangre y dentro de todos los resultados que me dan, como una persona preocupada de su salud, podría estar la detección de estas pequeñas partículas de cáncer para yo de inmediato comenzar un tratamiento. ¿Es así? Claro, la idea es esto, poder en un individuo que no presenta síntomas, poder ser capaz de detectarlo, pero es importante por eso aclarar que para poder llegar a lograr esto falta mucho tiempo todavía. Y 10 si, años, si sí. se detecta en ese tiempo, eso significa que a mí me lo podrían haber detectado o se podría haber manifestado en mi cuerpo 10 años después, Exactamente. 20 años después. ¿Esa es la distancia de tiempo? Exactamente, piensa que hoy día para detectar un tumor, o sea, con los métodos habituales, una resonancia, un tomógrafo, un escáner, tú estás viendo 100.000 células. 100.000 células implica más o menos 1 milímetro de un tumor, ¿sí? Y con la este idea examen, es que con esto tú podrías llegar a ver cosas mucho más chicas, micras, o sea, cosas mucho más pequeñas que milímetros. Marcelo, Que ya, pues sí, no, es que me Hola. llama la atención porque, claro, en el cáncer sabemos que hay tratamiento y todo, no así en el caso del Alzheimer, que también era parte de la portada que salía ayer del periódico, digamos. También funcionaría igual, se detectarían como partículas o no sé cómo llamarlo, células que son que provocan el Alzheimer y uno podría, no sé si eliminarlas de alguna manera. claro, bueno, en el caso del Alzheimer es otra causa la que hay, Sí, otra claro. causa que produce la enfermedad. Bueno, ahí estamos hablando de una enfermedad multifactorial, pero uno de los factores que se atribuye a esa enfermedad es la agregación de una proteína, la proteína beta-amiloide, que todos la tenemos, pero que en condiciones patológicas se agrega dando agregados tóxicos en el cerebro.
Entonces, este principio nosotros sí en esto fuimos pioneros internacionales en el desarrollo de partículas de oro para desagregar estos agregados tóxicos. La idea es que si tú diriges estas partículas al cerebro, estas partículas se encuentran los agregados tóxicos de beta-amiloide, entonces irradiando uno puede deshacer estos agregados y reducir los síntomas de la enfermedad. O sea, se podría combatir el Alzheimer con esta detección. Exactamente, pero también aclarar que estamos lejos todavía de probar esto en humanos. No, no, lo entendemos, lo entendemos. Es súper claro. No quedó claro. Sí, lo que conversábamos. Quería preguntarte, Marcelo, respecto al tema del financiamiento. Sabemos lo difícil que es muchas veces llevar adelante investigaciones porque requieren dinero, requieren financiamiento. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Están trabajando a nivel de universidades, pero cuentan con algún respaldo adicional? Perfecto. Bueno, mira, nuestro sistema chileno se basa básicamente, por un lado, proyectos Fondesit, que son los proyectos de CONICYT. Por otra parte, nosotros contamos con financiamiento para el Centro de Excelencia, que es un centro FONDAP. Esa es básicamente, digamos, el financiamiento. Por otra parte, hay proyectos de cooperación internacional. En el caso de nuestro grupo hemos tenido un proyecto de cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional, que fue un buen proyecto, nos permitió equiparnos con equipos microscopio electrónico aquí en la Facultad de Farmacia. También contamos con otros proyectos, hay proyectos también de cooperación internacional. Lo importante también es que hay muchas colaboraciones. También en el caso de Alzheimer trabajamos en colaboración con la doctora Alejandra Álvarez de la Universidad Católica. Y bueno, de una red de colaboración. Por supuesto, ahí nos topamos con que si uno quiere extrapolar esto a personas, a pacientes, ahí se necesita una gran inversión de dinero. Claro que sí. Y en esto es donde tenemos limitaciones en Chile, ¿no? Hacemos el llamado porque son inversiones que valen la pena y que si podemos apresurar los plazos sería ideal poder mantener este examen, doctor, que quería llevarlo también justamente al tema del oro, que es tan llamativo. Jaime ya adelantaba algo que a uno de inmediato dice, escucha, qué buen avance, pero ese examen cuando ya se lleva a cabo podría ser un tanto caro. Ahora, ¿cuánto es lo que se utiliza de oro? ¿Este es el oro que nosotros conocemos? ¿Esta piedra dorada o es de otra forma? Perfecto. Bueno, mira, es una pregunta muy interesante. Al oro todos los conocemos como amarillo. O sea, conocemos un anillo de oro, claro, es un metal amarillo, perfecto. Pero las propiedades, cuando uno achica esta materia, la convierte en partículas muy pequeñas, se transforma en una coloración rojiza. Claro. ¿Sí? Entonces, normalmente, bueno, nosotros partimos de una sal de oro que es un ion oro. O sea, imagínate una sal, ¿ya?, que la disuelves en una solución en agua y a eso le agregas un reactivo que es el citrato y de esa manera transformas esa solución amarillenta en una solución roja. Ahí aparecen unos colores, un color rojizo muy bonito, muy llamativo. Y ese es el oro rojo, el que nosotros usamos. Ese oro es el que tiene estas propiedades de que nos permite mejorar la iluminación para encontrar mejor esa almohada que tú decías, claro, esa célula. Y también nos permite calentar de una manera que si uno irradia con un láser puede calentar localmente y destruir una célula tumoral. Eso lo dan las propiedades nanométricas del oro, ¿no? De Marcelo, tenerlo en esa estructura. Marcelo, sí, me da la sensación, por lo que estoy entendiendo, a ver si entiendo bien, es que es como por contraste entonces sería la forma de actuar de esta solución de oro. Exactamente, se produciría una especie de contraste, una iluminación, de alguna manera, como que la luz con la que tú irradias se aumenta su señal, o sea, como que la puedes ver mucho mejor, porque hay más fotones que se van a emitir desde esa nanopartícula. La clave de esto es que la partícula se una a la célula tumoral, que tú seas capaz de dirigirla, que la partícula no esté dando vueltas por ahí, sino que la localices en la célula tumoral. Marcelo, ese es el principio. ¿Cuánto tiempo? Porque sabemos que eso, lo que tú has insistido, no, esto falta mucho, es un proceso. ¿De cuántos años estamos hablando? Yo sé que es relativo, pero más o menos, o sea, en una buena expectativa, ¿en cuánto tiempo más esto ya se podría probar en los primeros pacientes?
Mira, por lo menos para ser optimista, realista, no generar falsas expectativas, hablemos de periodos de 10 años. Ya, pero tampoco es tanto. No, no es tanto. Claro, No, 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 10 es años tanto. con suerte teniendo un buen financiamiento. Claro. Lógico. Y constante, digamos. Claro, eso Porque es lo también es que lo importante. que pasa, no sé, he escuchado muchas veces que les pasa eso a los científicos, ¿no? Que un proyecto agarra vuelo y les pasan, digamos, la plata, pero después esa plata se acaba, entonces ojalá que sea Lo que una... pasa es que son distintas etapas, y lo decía el doctor, ¿no? Entonces, claro, a veces se obtiene el financiamiento para comenzar con la investigación, Sí, pero después. después, Pero no para cuando es seguirla, con las claro. pruebas y todo, se necesita financiamiento extra y ahí de repente tienen dificultades. Y Marcelo, ¿se puede aplicar a todo el cáncer o solamente a algunos en particulares? No, la pregunta es muy interesante porque este principio físico se puede aplicar a distintas patologías, desde infecciones hasta cáncer, Alzheimer. O sea, la clave de esto es cómo tú diriges hacia tu blanco, hacia tu blanco terapéutico, que significa, por ejemplo, célula tumoral, agregado beta-amiloide, infecciones. A distintos principios tú puedes aplicar esta Metodología. utilidad de las nanopartículas. Genial. Queremos agradecerte a ti, Marcelo, y felicitarte nuevamente, porque si este avance, o sea, si ya esto ya es Enorme. increíble, pero además si en unos 10 años, imagínense, Sí. tremendo. Y también, Gran por supuesto, gracias a Junito por conectarnos con el doctor. Gracias, Muchas Gino. gracias a ustedes también. Sí, Bueno, buenas noticias, digamos. Más ratito vamos a estar conversando, mientras esto es un adelanto científico, pero todavía falta un proceso, Sí, ¿no? que eso es bueno decirlo, y él lo decía porque muchas veces aparece esa información Y se crean falsas se crea expectativas. mucha expectativa, lógicamente, sobre todo gente que tiene alguna persona enferma que está esperando que haya un avance significativo, pero de todas maneras abre ahí esperanzas para lo que pueda ser el desarrollo científico. Mientras tanto, más ratito vamos a estar conversando también